Amén, gracias, Moniquita. William, bienvenido. Tienes ya para la presentación si la tienes y es un privilegio tenerte. Un abrazo, Willy. Gracias, Walter, eh, por este espacio que me permites también aprender y por esa relación de tanto tiempo. Bueno, a los que conozco en mi corazón los llevo, a los que estoy por conocer, un gusto. Hoy se me ha invitado a compartir con ustedes el tema de la psicología pastoral. Y he pensado en la siguiente ruta. Primero que todo, vamos al fundamento de la psicología pastoral, el cual es el texto bíblico, la palabra de Dios. Ese es el piso más importante en este acercamiento. Un segundo piso sobre el cual construimos y que se inspiró la psicología pastoral es la teología pastoral. Entonces, hay un segundo piso, el cual se dice en los contextos de los pioneros de la psicología pastoral latinoamericana, que es la mamá de la psicología pastoral. Y luego abordaremos la psicología pastoral como tal. Como estos son tres temas tan amplios, yo solamente voy a conectarlos con los elementos básicos de esta ruta, desde el texto bíblico hasta teología pastoral y luego psicología pastoral. Entonces, nuestro eje central en la psicología pastoral es la persona de Jesús, creados a su imagen, y el verbo se hizo persona, y el verbo se hizo hombre, y el verbo se hizo teología, y el verbo se hizo psicología. Entonces, vamos a nuestro referente, si me permiten, puedo compartir pantalla con ustedes. Puedo compartir, estoy autorizado, Walter, para compartir. Dale, adelante, Willy. Sí, ok. No me conecta a compartir pantalla. No, o sea, no, me abre, pero no me conecta. Espérate a ver qué sucede. Bueno, vamos a nuestros textos de Juan 1. Juan 1, por favor, vayamos a nuestros textos. Juan 1. Juan 1:1, ustedes conocen muy bien el texto. Y el verbo se hizo hombre, dice la versión, una versión internacional. Dice la versión Jerusalén, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En el principio ya existía el verbo, dice una versión internacional. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el versículo 14 dice la versión Jerusalén, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. La palabra se humanó, la palabra se hizo relación, se relacionó con nosotros desde, voy a cambiar aquí a ver si es este el problema. Bueno, gracias al Excelente, ya te Señor. vemos, Willy. Ok, gracias. Entonces, en el versículo 14, la palabra se humanó. Ese es el inicio en el Evangelio de Juan. Pero vamos al Evangelio de Lucas.
Lucas es un evangelista que, si vemos en la introducción al texto del Evangelio de Lucas, Lucas inicia su evangelio hablando de dos mujeres. Lucas el protagonismo de la mujer en el reino de Dios y su justicia en todo el evangelio. Lucas 1, si ustedes se dan cuenta, el versículo 5, después de haber saludado a su destinatario, comienza a hablarnos de una mujer, y entonces nos dice la fuente: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y allí nos comienza a hablar de Juan el Bautista y luego nos conecta con María, la segunda mujer, la cual hace parte de la introducción del Evangelio de Lucas. Y luego prácticamente nos presenta a Jesús. Nos presenta a Jesús, pero todo comienza con un niño, como diría Decio Sánchez Cetina. El Evangelio comienza no con Jesús como adulto, sino con Jesús como niño. Y primero que todo nos presenta a un Jesús en familia, un Jesús donde la presencia paterna y materna se hace visible en todo el capítulo 2, nacimiento de Juan el Bautista. Y como buen médico, Lucas hace referencia al ser humano en desarrollo. Podríamos pensar que entra a hablarnos del ciclo vital del ser humano, pero nos presenta a Jesús dentro de un sistema. Su sistema es la familia. Nos habla de José, nos habla de María y el entorno en el cual él crecía. Pero si ustedes se dan cuenta, en el versículo 80, Lucas resalta que había otro niño, el cual crecía, se fortalecía en espíritu. Aquí hay un elemento bien importante y es, el ser humano es un ser en desarrollo, es un ser de ciclos, es un ser de procesos. Nos presenta un Dios que se hace presente en los procesos. Y esto es un conector muy importante para entender la condición del ser humano. En el acercamiento de la psicología hacia el ser humano, nos muestra sus procesos, nos muestra sus cambios, nos muestra sus transformaciones, nos muestra sus cambios en las conductas, en sus cambios en sus relaciones, nos muestra las transiciones también de sus sistemas. Entonces, aquí nos encontramos con un conector muy importante y es que el ser humano es un ser de procesos, porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Dios también es un ser de procesos. Entonces, aquí nos conectamos con que la sanidad no es tipo microondas ni aplicación ni instantánea. Toda sanidad tiene su proceso. El proceso puede ser corto, puede ser largo, pero toda sanidad tiene un proceso, porque Dios en esos procesos se da a conocer. Dios a través de esos procesos se muestra, descubrimos su carácter y así vemos su gloria. Este niño crecía y se fortalecía en espíritu, pero nos encontramos también con Jesús en el versículo 42, que ustedes sé que pueden conocer, 40. Ese niño nos habla nuevamente de otro niño, del 80 nos habla también de otro niño, y este niño crecía y se fortalecía. Dos palabras que usa Lucas igualmente en el caso de Juan el Bautista, que era crecer y fortalecerse. Entonces aquí nos encontramos en el versículo 40, ahí ustedes lo pueden ver en verde, subrayado al final del párrafo que está en la página A. Y el niño crecía y se fortalecía. Son verbos que están en presente continuo. Crecía, fortalecía, llenaba. Son verbos que se exponen en proceso. Ese niño creció, se fortaleció, se llenó y la gracia de Dios sobre él era. Entonces aquí nos encontramos con un ser humano integral. Jesús no era un espíritu, era un ser humano. Y como ser humano crecía. Era perfecto hombre y era perfecto Dios. En el acercamiento hacia la psicología pastoral tenemos que entender la humanidad de Jesús y así también entendemos nuestra propia humanidad.
Lo trascendente de la humanidad nos lleva a tener una mirada integral del ser humano y por lo tanto el abordaje es integral. La salvación de Dios es integral. No vamos a hablar de sanidad, de salvación interior, porque la salvación no es interior, es integral. Por esa razón, tampoco podemos hablar simplemente de sanidad interior. No vamos a hablar de santidad interior. Entonces, usted es santo interiormente y exteriormente no es santo. La santidad es integral. Y así nos lo presenta precisamente Pablo en su carta a los tesalonicenses. Entonces, aquí ya tenemos que comenzar a replantear un acercamiento hacia el ser humano. El ser humano no es solamente una dimensión interior, es un ser que se integra porque Dios le hizo a su imagen como un ser integral. El pecado, la transgresión, lo partió, lo quebró, lo quebrantó. Entonces hablamos de partes, pero vendría a representar es la dimensión quebrada en el ser humano, no la dimensión redimida en el ser humano, que es la propuesta precisamente de Pablo y también es la propuesta del reino de Dios. El reino de Dios permea todas las instancias de nuestro ser. Toda la levadura es fermentada. La sal, cuando sala, afecta todas las dimensiones del ser. No es solamente esa dimensión interior que usualmente manejamos en los contextos teológicos como partes. La teoantropología, el concepto teoantropología surgió de un teólogo que nos llevó a voltear la mirada hacia el texto bíblico. No se puede hacer teología sin texto bíblico. Entonces, si reflexionamos acerca de Dios, tenemos que reflexionar desde la palabra. El concepto teoantropología es cómo Dios nos mira, cómo Dios nos ve, cómo Dios nos concibe desde el referente bíblico, cómo Dios nos percibe que nos relacionamos con Él y con los otros. Entonces, una perspectiva de ser humano, de ser persona y de ser relacional. Entonces, aquí tenemos que Jesús crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y de gracia. Primero que todo, aquí nos está presentando un crecimiento intrapersonal. Pero si nos vamos entonces al 52, nos presenta un crecimiento interpersonal. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces vemos cómo Lucas, como buen médico, entendió el crecimiento y entendió ese concepto de ser humano desde la integralidad. Y nos presenta a un Jesús y le pone la firma, tan humano como usted, tan relacional como usted y tan contextual como usted. Entonces, esos son elementos que nos conectan precisamente con una perspectiva de la integralidad del ser humano y el abordaje que de alguna manera la psicología va a acercarse y la teología desde esa reflexión del contexto bíblico nos permite ver un ser humano. Entonces, la teología aporta algo muy importante. La teología desde la reflexión bíblica nos presenta la naturaleza del ser humano. Entonces, la psicología no nos presenta eso, pero la teología sí nos presenta cómo acercarnos al ser humano en sus relaciones, en sus conductas, y entonces nos presenta que debemos de tener en cuenta asesores, consejeros, psicólogas, psicólogos, médicos, cualquier profesión de la salud, cualquier persona que por acción o por vocación se acerque a estos temas, entonces nos presenta que debemos de tener en cuenta la condición creada del ser humano para entenderlo, la condición caída del ser humano para entenderlo, la condición redimida del ser humano para entenderlo y la condición de plenitud en Cristo Jesús para comprenderlo. Entonces la teología nos da otros planos y entonces allí se encuentra la teología con la psicología. Ciencia y fe no son antagónicos. Antagónicos son fe y vista. Eso sí es antagonismo, pero fe y ciencia no. Nunca lo ha sido. De alguna manera, si la cultura religiosa ha entrado en esa discusión de que no dialogan,
Y vemos que desde los anales de la ciencia encontramos a hombres como Blaise Pascal, como Newton, y de ahí para adelante podemos seguir hablando de von Braun, de Einstein y muchos otros que hasta el día de hoy hay un diálogo permanente entre ciencia y fe. No quiere decir de que no hayan antagonistas, los hay, pero nos encontramos que hay un diálogo permanente. Entonces, desde este acercamiento, digamos, bíblico elemental, lo conecto con un texto que yo sé que ustedes lo conocen muy bien. Es 5:22, 1 Tesalonicenses 5:22. Y quiero que a veces no tenemos en cuenta los textos anteriores y vemos cómo Pablo en su carta a los tesalonicenses viene con unos elementos, de alguna manera, con unos adverbios de modo y de tiempo muy interesantes que prácticamente caen como una cascada en el texto del 23. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes bien, siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. Miren esos adverbios, ninguno, siempre, siempre, todo. Y absteneos de toda especie de mal. El mismo Dios de paz os santifique por partes. No, no dice por partes, dice por completo. Y esta es además de que es una cosmovisión hebrea, es una percepción teoantropológica integrada del ser humano y todo vuestro ser. Allí Pablo invita a una resignificación teoantropológica, a pesar de que toma los componentes de una antropología griega, los integra en un diálogo con su teoantropología hebrea, cuando dice, y el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, todo vuestro ser. No nos está hablando de partes del ser, no lo divide. Entonces aquí hay dos elementos importantes. Es una perspectiva integral e integrada del ser humano. Y son reflexiones de la teología pastoral que nos permite ver al ser humano en la integralidad. Y esa es la mirada del ser humano redimido. Ese ya es un plano de la naturaleza redimida por parte de nuestro Creador, de nuestro Señor, por su obra redentora. Entonces, desde estos referentes tenemos que hablar de sanidad y la integralidad. La teología pastoral, hago diferencia con la teología sistemática. Es muy diferente. La teología sistemática es un esfuerzo, de alguna manera, sistematizar lo que se conoce de Dios. Y desafortunadamente nos quedamos en la academia. La teología sistemática se quedó en la academia y desafortunadamente no le hemos dejado trascender a nuestros planos prácticos de la fe y contextuales. Entonces, una de las críticas a la teología sistemática es la falta de contextualidad. Cuando la hacemos contextual, entonces la teología sistemática se vuelve más útil para todos aquellos que la conocen, que la han aprendido. Pero cuando hablo de teología pastoral, no me estoy refiriendo a la teología sistemática, me estoy refiriendo a la teología puesta en un contexto de nuestra realidad, de nuestra actualidad. La teología, de alguna manera, se hace carne cuando se contextualiza. Entonces, ¿qué hacemos allí? Aplicamos la revelación bíblica a los temas controversiales del hoy. Aplicamos la revelación bíblica. La revelación bíblica la aplicamos a las realidades del hoy y allí es donde surge la teología pastoral. Cuando hablamos de nuestra percepción frente
un acercamiento a la era digital, por ejemplo. ¿Cómo entramos a reflexionar acerca de la era digital? ¿Cómo entramos a reflexionar acerca de todos estos movimientos del LGTBI, nuestra fe? ¿Cómo entramos a reflexionar los temas que hoy en día se cuestionan en bioética con respecto a la clonación? Todos estos son temas que la fe, la revelación bíblica nos debe llevar a reflexionar en estos temas controversiales hoy. Y allí entonces combinamos la lealtad al pasado, la lealtad, la fidelidad del texto a la sensibilidad del presente. Ese es el ejercicio que hacemos cuando hacemos exégesis y hermenéutica bíblica. Entonces, allí hacemos lo que John Stott llamó un puente de la predicación, un puente entre dos mundos. Entonces, nuestro llamado como cristianos es a vivir en el mundo sometidos a su palabra, dice John Stott. Entonces, creo que eso es lo que de alguna manera le da la base a la psicología pastoral. Entonces, en conexión con la teología pastoral, es la teología, es la reflexión de nuestra fe en el contexto de la cotidianidad, en el contexto de nuestras realidades. Entonces, para ello, primero tenemos que tener un buen punto de ubicación en nuestra realidad latinoamericana. No podemos pensar nuestra realidad latinoamericana con elementos foráneos de otras realidades. Tenemos que ver nuestra realidad latinoamericana con ojos de Jesús. Eso es bien importante. No con ojos extranjeros, con ojos de Jesús. Eso es vital para poder trascender a nuestras realidades y poder ser factores de transformación, no de cambio solamente, sino de transformación. Entonces, en esta conexión con la teología pastoral, entramos y nos conectamos con a ver si se abre esto, porque esto se está actualizando, entonces tenía problemas hoy. Debió por actualizarse, cuanto menos debía hacerlo. Ok. Solamente voy a tomar algunas diapositivas porque no nos da tiempo para hacerlo. Desde la teología pastoral es que se piensa en la psicología pastoral, teniendo como fundamento la palabra. El enfoque teológico, cuando hablamos de teología pastoral, es una teología en contexto, no es una teología en academia, en contexto. La fe se reflexiona y se dialoga. Entonces allí entra la teología a generar diálogos con la psicología, con la sociología, con las ciencias, ciencias humanas, ciencias sociales, ciencias de la salud. Entonces, ¿qué entendemos como enfoque teológico? Es una necesaria reflexión de una fe que procura ser fiel a Dios en el cumplimiento de su misión. Y ese procura ser fiel a Dios, entonces se conecta con la fidelidad al texto, palabra clave que ustedes han escuchado muchas veces de nuestro coordinador peruano, fiel al texto, relevante al contexto, claro en la exposición. Entonces, ese es el enfoque teológico de la psicología, de la teología pastoral. Entonces, la teología pastoral es el marco de referencia, ya que es la semilla de la teología, es la revelación de Dios. La teología no es un ejercicio neutro o pretencioso, pensando que puede descubrir algo nuevo acerca de la naturaleza divina. Entonces, es la semilla de la teología, es la revelación de Dios. Nuestra teología es aplicada y cimentada en la propia vida donde los problemas son reales. Es desde allí donde comenzamos a reflexionar nuestra fe, desde nuestras realidades.
El cristianismo es una fe que es conceptual, pero es contextual. Es relacional porque el objeto de nuestra fe es la persona de Jesús. No es fe en la fe. No es crea lo que usted crea y todo va a pasar. No. El objeto de nuestra fe es la persona de Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es totalmente relacional. Entonces, hablar de Dios desde una perspectiva teológica está en su fundamento. Por ello, la teología debe jugar un papel muy importante en nuestras prácticas como asesores, consejeros, terapeutas, psicólogas, psicólogos. El desarrollo integral integrado. Entonces allí la teoantropología reflexiona desde la integralidad del texto y desde la integralidad de ese ser humano. Entonces, ¿cuál es el aporte, ese encuentro entre la psicología y la teología trascendental? Es la dimensión espiritual, es el aporte más significativo. Hoy en día se habla de espiritualidad, pero no de una espiritualidad del reino, una espiritualidad bíblica. Se ha reducido la espiritualidad en los salones, en las academias, en los lobbies diferentes a lo trascendental. Pero eso no es espiritualidad para nosotros en nuestro contexto. Eso trasciende a ese concepto. La dimensión espiritual no ha sido tomada en cuenta como factor determinante de la estructura psíquica existencial de la persona humana. Entonces la teología pastoral le aporta ese componente y entonces le dice al psicólogo, al consejero, mira, primero que todo, el ser humano no es solamente espíritu, por lo tanto no lo leas solamente como una dimensión espiritual, léelo desde la dimensión de la integralidad, porque así fue como Dios nos creó. Dios nos hizo seres espirituales, Dios nos hizo seres con personalidad y seres con corporalidad. Dios no nos dio un cuerpo solamente, Dios no nos dio un cerebro, Dios no nos dio un espíritu, no, nos hizo seres espirituales, nos hizo seres, sí, nos hizo humanos, nos hizo personas. Y eso implica una estructura psíquica, una estructura, pero también existencial. También explica una estructura relacional con su creador y con su salvador. Entonces, desde allí nos encontramos con que esa teología de reflexión práctica o pastoral trae su entendimiento teológico a una relación significativa con la experiencia humana. Allí se conecta la teología con la psicología. Entonces, en un ejercicio práctico para pasar a explicar un poco más acerca de la psicología pastoral, entonces nos encontramos que para entender esa experiencia humana, debemos de tener en cuenta que en el acercamiento, en el primer acercamiento de la fe, la construcción de la fe, una fe relacional y una fe contextual, todo comienza no en el texto bíblico, ¿cómo así? Pero la fe viene por el oír. No estoy diciendo eso. El primer acercamiento, el primer piso sobre el cual se construye los constructos de padre, de madre, son los constructos más importantes para entender la paternidad de Dios. Entonces, ¿dónde se construye eso? Hay un piso psicoemocional. El niño construye sobre esas bases psicoemocionales básicas que Bowlby llamó las relaciones de apego, apegos saludables. Es desde allí donde se construyen relaciones de la imagen del padre y de la madre. Allí es donde aprende a ser el ser humano relacional o carece de falencias, charcos emocionales, como llamaría algún enfoque sistémico. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que la base es cómo viviste y cómo fue tu infancia y tu niñez. Allí se construyeron las primeras conceptualizaciones psicoteológicas. Entonces, hay una frase que me gusta mucho, dice, la infancia de cada uno provee la materia prima que es moldeada por gracia en la vida de una fe madura. Eugene Peterson, se los recomiendo para aquellos que no lo conocen. La infancia de cada uno provee la materia prima que es moldeada por gracia en la vida de una fe madura.
Entonces, de esta reflexión, entonces hay tres pisos allí. Hay un piso psicoemocional, hay un piso psicoteológico y hay un piso bíblico-teológico. Allí son reflexiones de la teología pastoral. ¿Por qué el primer piso es psicoemocional? Porque es allí donde se construyen relaciones que luego van a ser significativas en el piso psicoteológico. El piso psicoteológico es cuando tú le comienzas a enseñar al niño principios y creencias que tienen un referente con la revelación bíblica. Entonces, Dios es tu papá. Sí, Dios es mi papá, pero es que mi papá estuvo ausente en mi vida. Entonces, me estás hablando de que Dios es un papá ausente. Claro, es una proyección, es una reflexión. Sí, es que Dios te ama. Sí, pero mi papá no me amó, mi mamá me abandonó también. Entonces, allí tenemos que un piso psicoemocional no lo tiene, no está saludable. Entonces usted le puede enseñar a la persona, es que en la intimidad te encuentras con Dios. Sí, pero es que en la intimidad a mí me abusaron, entonces me cuesta mucho trabajo entrar en la intimidad. Esos son pisos psicoemocionales. Entonces el piso psicoteológico no hace conexión, no hace clic. Ahí es donde entra entonces la psicología, pero ya hay una reflexión bíblica, hay una reflexión teológica. Entonces yo puedo colocar el piso bíblico teológico sin sanear el piso psicoemocional. Esa es la acción del espíritu, él es el que sana el piso psicoemocional. Pero la ignorancia de esto, te aseguro que me va a dificultar y me va a llevar a tener dificultades en las relaciones y en el acercamiento y en el asesoramiento. No hay tiempo, pero Jesús de alguna manera tuvo un piso psicoemocional. Prácticamente Jesús, la relación que Jesús construyó desde el útero con su mamá fue de profunda aceptación. El nacimiento de Jesús fue un nacimiento consentido, aceptado, esperado, con unos padres que sufrieron la persecución de la violencia del Estado, como lo era Herodes, y tuvieron que emigrar, migrantes obligados por la violencia de Estado. Entonces tuvieron que viajar a Egipto, fueron migrantes, igual que hoy millones de personas están en migración. Todo esto llevó a Jesús a un proceso de crecimiento como cualquier otro niño con dificultades, como cualquier otro niño, solamente que Jesús era perfecto hombre y perfecto Dios. Entonces, pero hubo un proceso de desarrollo, por eso dice Lucas que crecía y crecía en integralidad. Entonces hubo un piso psicoemocional. Jesús tuvo un piso psicoemocional precisamente. Jesús, desde que entró en interacción con su Padre, Dios también. Y a los 12 años ya vemos que tiene una conciencia clara de la paternidad divina sobre su vida y de su misión a los 12 años. Entonces Jesús tuvo también un piso psicoteológico que fue enseñado en sinagoga. La herencia hebrea fue una herencia que cargó a sus espaldas también, la cual resignificó, y la resignificó desde un referente bíblico teológico, porque él era la palabra, él era el verbo hecho carne, entonces él mismo lo resignificó. Entonces aquí nos conectamos finalmente con la psicología pastoral. Lógicamente esto tiene mucho que profundizar, esto es, son horas y horas de profundización en estos temas. Entonces, la psicología pastoral, desafortunadamente para algunos pastores, la psicología no es una ciencia. Tristemente, creo que no han entendido lo que es la psicología. Un pastor me decía la psicología porque lo escuchó en otro pastor en YouTube. No es una ciencia. No, si no fuera una ciencia, no estaría en las facultades de ciencias, no estaría en ninguna universidad. Anteriormente la psicología era ciencias sociales, hoy en día son ciencias de la salud. Entonces, este concepto, no puedo llegar a este concepto sin antes precisamente haberles hablado del contexto anterior. Pablo se acerca al ser humano. Algunos de los pioneros de la psicología pastoral consideran que Pablo es el padre de la psicología introspectiva. Entonces Pablo nos presenta al ser humano en su integralidad, y creo que la carta a los Gálatas es una de las donde nos presenta tres percepciones del ser humano.
Sarx se refiere a la carne, el espíritu neuma y el cuerpo soma. Para Pablo había diferencia. El concepto de carne, como lo traduce la Reina Valera, a veces excluye la palabra cuerpo, que es soma en el griego. Entonces, Pablo interactúa esas tres dimensiones, las integra y nos presenta al ser humano visto desde su vida. Y podríamos decir que es la mejor conexión que podemos hacer con la psicología, porque Pablo no excluye a las dimensiones psicoemocionales, psicosociales, psicoespirituales en ese ser humano. Entonces, tenemos un acercamiento al ser humano en su integralidad. La palabra SARS tiene 5 sentidos en el contexto de la teología paulina. La materia que cubre el esqueleto puede referirse al cuerpo entero, huesos, carne, puede referirse a la generación natural o la procreación, hijos según la carne, también el hombre en su distanciamiento de Dios. Nuestras teologías evangélicas solamente le hemos reducido al hombre en su distanciamiento de Dios y hemos ignorado las otras acepciones de la palabra que Pablo le da. Y también el término carne también se refiere a la persona entera. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto vivo. Cuando Pablo allí se está refiriendo, no se está refiriendo a una parte, se está refiriendo a la persona en su totalidad. Entonces, cada uno de estos términos se refiere a una visión de ser humano desde una perspectiva distinta, no a un ser partido. Cuando hablamos de un ser integral, integrado, este es un ser espíritu, alma y cuerpo. Allí vemos la integralidad, es un sistema. Creo que es lo que mejor ilustra esta teoantropología hebrea y también la interacción con la psicología pastoral. ¿Por qué pastoral? Bueno, pastoral porque es una fe que reflexiona en un entorno, en un presente. Por eso es pastoral, no porque sea la de los pastores, no, en absoluto. No tiene que ver nada con los pastores. Entonces, el acercamiento que tiene la psicología pastoral nos presenta a un ser humano como una unidad diferenciada, pero no es unidimensional, es pluridimensional. Es psicológico, es biológico, es social, es espiritual. Entonces, hay una sinergia. Esa sinergia forma interdependencia, no tiene jerarquías. No es que primero lo espiritual. No, si tú tienes un acercamiento a una persona que tiene una alteración de la glándula tiroides o de la timo o tiene un problema endocrinológico, el tema no es espiritual, es biológico. Entonces tienes que, primero que todo, bueno, posiblemente lo referirás al médico para que lo evalúe, no sin antes haber orado por él. ¿Puede Dios sanarlo? Claro que sí, pero también puede ser en un plano biológico, también lo puede sanar. O lo puede sanar desde un plano psicológico, también. Lo puede sanar desde un plano social, también. Entonces el ser humano, Dios obra de diferentes perspectivas, diferentes dimensiones. Entonces tiene el control también de lo biológico, lo psicológico y lo social. Pero no se establecen jerarquías, sino priorizaciones pastorales, que en este caso es una dimensión espiritual, la prioridad. El tema del perdón, sí, hay una prioridad muy importante, es una prioridad espiritual, pero también hay una prioridad psicoemocional, también hay una prioridad. Entonces comenzamos a leer el ser humano no tan solo desde sus conductas, sino también desde su propia naturaleza. La psicología pastoral es un esfuerzo por rescatar la experiencia espiritual y darle un sentido constructivo. José Ramón Alcántara Mejía, uno de los pioneros de la psicología pastoral en América Latina. Es un esfuerzo por rescatar la experiencia espiritual y darle un sentido constructivo. El objeto y propósito de la psicología pastoral es ayudar a construir precisamente desde esas realidades eclesiales y no eclesiales al ser humano desde una fe que reflexione, pero desde una fe que trascienda, de una fe que trascienda también. Entonces, creo que con esta breve introducción desde la reflexión del texto bíblico,
desde la psicología, desde la teología pastoral y la psicología pastoral, he tratado de presentarles una pequeña luz, de una proyección de realmente esto forma parte de un programa que, como muy bien dijo Walter, se llama PECAF, Programa de Entrenamiento y Certificación de Asesores Familiares, que está disponible para todos aquellos que lo quieran desarrollar. Es un año de formación y pues requiere un esfuerzo de dedicarle un día a la semana en la mañana, de 8:30 a 1, y todos los materiales están a disposición. La gran mayoría de nuestros autores tienen una reflexión profunda de América Latina, sean latinoamericanos, norteamericanos, europeos, pero queremos creer en una Latinoamérica llena por nativoamericanos y con pensamientos centrados en el reino de Dios y su justicia y con la mirada de Jesús. Mi amado hermano y amigo y pastor, mi tiempo ha concluido.